Desde niña yo quería ser periodista. Como locutor no vivirlo cómodamente. La fuente judicial de que, por ejemplo, de que sobreseimiento definitivo, que esto y que... Ay, no lo pasaba, pero bueno, lo tenía que hacer. Y igual yo nunca había vivido eso y tocaba correr para que no te afectara tanto la bomba lacrimógena, que íbamos de cubrir una noticia. Íbamos ya para la oficina y en eso tuvimos un accidente, chocamos y yo resulté herida de aquí. Tengo una cicatriz aquí y tengo otra por acá. La gente no sabe todo lo que uno pasa en la calle, ¿verdad? Para conseguir una noticia. Y sí, la verdad que gracias a Dios que nadie más iba con nosotros en esa ocasión, porque sí, muchas veces nosotros le dimos jalón, como decimos, a colegas, trabajar en la calle, ser periodista, o sea, cumplí el sueño que yo tenía de pequeña de ser periodista, pero llegó un momento en el que yo dije, yo ya no quiero esto. Encontré el método adecuado y que me gusta. Eso me ha ayudado a subir de suscriptores y también a monetizar. Me gustaba eso de presentar canciones, de hablar un poco del artista, de contar un poquito de la música, y eso me encantaba. Clara Chía está embarazada. Va a llegar en un momento en el que vamos a decir, todo valió la pena. Muchas gracias, bienvenidos una nueva semana, un nuevo podcast. Hoy me acompaña Xochitl Rodríguez. Hola, un gusto estar con usted hoy, Nelson. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que no me gusta esto de ser la entrevistada. Yo prefiero entrevistar. Pero bueno, aquí estamos para contar un poco de mi vida, de mi historia y a ver. Déjenme contarles que Xochitl es una periodista hondureña que hace ya un tiempo radica por aquí en España, y vamos a hablar un poco de las vivencias también del día a día allá en Honduras trabajando en medios de comunicación. Xochitl, ¿en qué parte de Honduras nace, crece y se desarrolla? Bueno, yo nací en Santa Bárbara, en Macuelizo, pero me siento más sanpedrana que cualquier otro, ¿verdad? Viví toda mi vida en San Pedro Sula, trabajé ahí, estudié, trabajé y ahí hice mi vida. Ahí me casé, ahí tuve a mi niña, bueno, ahí me siento sanpedrana. Y pues he trabajado por más de 12 años, creo ya, en medios de comunicación. ¿Su niñez, su infancia, cómo fue? Pues mi infancia fue muy bonita. Tengo 3 hermanas y pues jugábamos con ellas. Me divertía con mis hermanas, con mis primos. Siento que la niñez se disfrutaba más antes en Honduras porque uno salía a jugar a la calle, en el barrio, en la colonia donde vivía, tranquilo. Jugábamos, me acuerdo, cantarito, jugábamos quemados, era creo que el de la pelota que nos tiraban. O sea, me divertí mucho en mi niñez y siento que disfruté. En el tiempo libre, ¿en qué soñaba Xochitl cuando se ponía a pensar en ser grande? Mire que ahorita que usted me hace esta pregunta, me acuerdo que desde niña yo quería ser periodista. Desde niña yo soñaba con entrevistar a personas. Incluso mis hermanas se lo pueden decir porque me acuerdo que antes nosotros viajábamos en la paila del carro, me acuerdo. Íbamos mis 3 hermanas porque la chiquita pues no viajaba en la paila en ese tiempo. Me acuerdo que íbamos y yo jugaba de que las estaba entrevistando. En lo que íbamos atrás en el carro, bueno, nos encontramos en tal lugar y esto y lo otro, y qué tal y cómo se siente. Y yo jugaba de que yo era periodista desde muy chiquita, tenía como unos 9 o 10 años, creo. Y muchas personas me decían a mí que cómo era que yo quería ser periodista porque yo me considero una persona introvertida. O sea, si usted no me saca plática a mí, yo no le platico. O sea, puedo estar en un lugar y puedo pasar un gran rato y yo callada. Porque también soy de las personas que no me gusta hablar si no tengo algo bueno que decir.
Entonces, mucha gente me decía, ¿y cómo es que quieres ser periodista? Si para ser periodista tenés que ser chispa, tenés que, te tiene que gustar hablar mucho, me decían. Más con el tipo de periodismo que se vive en Honduras. Correcto. Más el show que se hace, ¿verdad? De que tenés que andar ahí toda con el escote, en algunos casos, ¿verdad? No todos, por supuesto. Entonces, y que si no está gritando y esto. Entonces, siempre me decían eso. Mi sueño, más que todo, era trabajar en radio. Yo quería mucho trabajar en radio, quería escuchar mi voz en un comercial de radio. Y eso que yo le digo, yo escuchaba la radio, yo miraba la televisión, pero sería mentira si yo le digo que yo admiraba a un locutor o locutora, a una periodista en Honduras. Sería mentira si se lo dijera, ¿verdad? Que en mi niñez yo lo admiraba. Pero sí quería estar en ese mundo de un micrófono, de hablar y todo. Y bueno, ese era mi sueño, ¿verdad? Pues mire que poco a poco la vida me fue llevando a las oportunidades de trabajar en radio. Yo entré a estudiar a la universidad, la carrera de comunicación y publicidad, con eso, ¿verdad? De que muchas personas me decían que por qué iba a estudiar eso, que cómo iba a estudiar eso y que no sé qué. Pero era lo que yo quería. Mi familia, mi papi, mi mami me apoyaron al 100% desde un inicio. Y bueno, pues estudié eso. Y en lo que estaba estudiando la carrera, me acuerdo que tenía también mis compañeros de clase que todos hablando y todos ahí, todos hiperactivos, ¿verdad? Y yo siempre calladita. Yo solo hablaba cuando me preguntaban algo y siempre era así. Me acuerdo que en una clase de psicología, el licenciado nos preguntaba, nos ponía a platicar de nuestra vida y que no sé qué. Y entonces ahí conocí a una compañera que se llama Grecia Archaga, y ella, no sé, le caí bien, creo. Entonces, porque como yo no era muy así, que hablaba mucho, sino que era callada, ella trabajaba en una radio con el periodista René Madrid, que en paz descanse, que él acaba de morir hace poco. Y él tenía un programa que se llama Noticiero La Palabra en Radio San Pedro. Entonces, ella iba los sábados y me dice, ¿sabes qué? Me dice, hicimos un trabajo en una clase y me dijo, ¿sabes qué? Venite conmigo al programa, me dice, y así vas aprendiendo un poco más de hablar en radio y eso. Y entonces así fue como yo entré a la radio, gracias a ella y gracias a Grecia, porque ella me llevó ahí. Y bueno, yo me sentía realizada porque por primera vez estaba frente a un micrófono. Sí estaba estudiando la carrera de comunicaciones, pero usted sabe, no es lo mismo estar estudiando que ya estar en la práctica. Entonces iba los sábados a este programa con Grecia, con el licenciado René Madrid en la Radio San Pedro, y ahí no era más que todo una plática de diferentes temas, y ahí me iba desenvolviendo. Y así fue como empecé en radio. Xóchitl, si bien es cierto, me dice usted que no tenía una referencia de algún locutor en particular que admirara en ese momento. Pero sí, imagino yo que tiene referencias de programas que escuchaba usted y quizá le gustaba. Sí, mira que en ese tiempo, pues me imagino que muchos van a recordar, en ese tiempo estaba muy, muy de moda musicales del 6, me acuerdo yo. Yo miraba... ¿Quién era el presentador 6 en ese momento? René Sosa, creo. René Sosa. Sí, René Sosa. Él presentaba el programa de musicales del 6, lo miraba. Y me gustaba eso de presentar canciones, de hablar un poco del artista, de contar un poquito de la música. Y eso me encantaba. Eso podría decir, sí, tienes razón. Miraba ese programa y era con lo que me sentía... que me atraía mucho trabajar en eso, decía yo cuando estuviera grande. ¿Y en programas internacionales qué admiraba o qué veía? En ese tiempo me acuerdo también muy de moda lo de MTV, estaban los programas de MTV, estaba Zapping Song, me acuerdo, es que yo le estoy contando de mi adolescencia, ¿verdad? Entonces eso era lo que, mira, yo soñaba con algún día trabajar en un programa así juvenil, también de presentar ese tipo de juegos y cosas así, porque eso era lo que estaba de moda en ese tiempo. Zapping Zone de Disney Channel era.
Y eso podría decir que eran los programas que miraba en ese entonces en mi adolescencia, ¿verdad? También miraba los noticieros, pero en ese tiempo como que no era mucho lo que yo quería de noticieros en ese tiempo, ¿verdad? Porque era una joven, una adolescente. Pero sí, en el ámbito internacional, en noticieros, miraba mucho Univisión, que eran lo que más nosotros mirábamos en Honduras, en los canales que se miraban en Honduras, pues. Ese día que llega usted a Radio San Pedro, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué temas tocaron? ¿De qué hablaron? Hablábamos de los temas de actualidad, de lo que estaba pasando en ese entonces, de las noticias de ese momento. No le podría decir en sí qué tema tocamos el primer día porque no me acuerdo, pero sí eran temas de lo que estaba pasando, platicábamos cuál era nuestra opinión, nuestro pensar, eso. ¿Por qué le pregunto esto? Porque creo que desde ese momento su línea ya se está definiendo que era la informativa. Sí, desde que yo empecé en radio podría decir que empecé en eso de la información porque no era un programa musical, era más que todo de noticias. Pero eso solo fue como para entrar, porque luego yo, mi primera oportunidad ya trabajando, ya contratada, fue en Santa Cruz, en Estéreo Santa Cruz, que era una radio musical. Entonces yo empecé en radio trabajando ya presentando música, porque como locutora, pues ya no era como periodista de información, sino que como locutora. Empecé en Estéreo Santa Cruz. Ahí diría que mis compañeros me enseñaron mucho, los que tenía como compañeros en ese momento, porque era una novata, pues, o sea, si bien estaba estudiando en la universidad, como le digo, ya había llevado la clase de locución, creo, en ese tiempo, y la de radio todavía no, creo. Entonces, ellos me decían cómo desenvolverme, porque yo tenía la pasión por hacerlo, por ser locutora y todo, pero, y estaba estudiando, pero no tenía mucho la práctica. Entonces mis compañeros me dicen, no, que tranquila, que habla más suelta, que no sé qué, que decía esto, que aquí. Y entonces podría decir que Estéreo Santa Cruz fue mi escuela también. Fue mi escuela porque aprendí mucho y estuve casi un año, bueno, sí, un año estuve con ellos. Y luego se me dio una oportunidad en Magia FM. Ya Magia era más tranquilo porque de Estéreo Santa Cruz, que era música tropical, que bachata, que merengue, salsa, todo esto, pasé a una radio más pop. Magia era más pop, más música tranquila, más baladas, y me encantaba. Porque ese es el tipo de música que a mí me gusta, le soy honesta, ¿verdad? Entonces, yo disfrutaba mucho mi trabajo en Magia. Me tenía que levantar súper temprano, sí, madrugar, porque el programa empezaba a las 6 de la mañana. Y me levantaba a las 5 para poder llegar temprano. Y solo eran 4 horas de programa, pero disfruté mucho esa etapa también de mi vida en trabajo, en Magia. Mientras estudiaba la universidad, estaba en Magia. Luego ya se me da la oportunidad de trabajar en Exa FM. O sea, de Magia pasé a Exa. Y también fue otra etapa que disfruté mucho. Ya Exa pasé del pop al reggaetón, porque Exa era más reggaetón, más que, sí, eso, reggaetón, música así, más juvenil. Y me fui adaptando, le digo, porque yo no soy consumidora de esa música. Yo no la escucho, sí, así por escucharla, pero en la radio la escuchaba. Entonces yo por eso me defino como una persona multifacética, porque si a mí me toca presentar sucesos, por ejemplo, en noticias, yo se los presento. Yo le hago una noticia de sucesos, pero no es que me guste presentar sucesos. Entonces en ese tiempo no era que me gustara el reggaetón, pero trabajaba en Exa FM y tenía que empaparme del tema, conocer a los artistas y todo, y la música, y lo hacía. Pero no era que me gustara escuchar la música, pero sí trabajaba en la radio y pues disfruté también mucho esa etapa de mi vida en la radio trabajando en Exa FM.
Y de estas radios, ¿cuál podríamos decir que fue su mejor etapa? Sabiendo que ha tocado diferente música, como ya lo ha dicho, en estos programas. ¿Cuál cree usted que le agradó más? Pues si nos vamos a mi gusto musical, creo que Magia FM. Si nos vamos a mi gusto musical, ¿verdad? Pero en el ámbito profesional, creo que me ayudó a crecer mucho Exa FM. Es una radio, pues, conocida a nivel nacional, que tiene mucho público, es muy escuchada. Entonces, a nivel profesional creo que sería Exa FM porque es la que me abrió también más puertas. En el momento que viajaba hacia Santa Cruz, ¿lo hacía a diario o era fines de semana? Viajaba a diario y mire que cuando trabajé en Santa Cruz, yo vivía en Potrerillos. Un tiempo que vivía en Potrerillos, creo que como un año. Y viajaba 45 minutos, creo que eran. Era un camino largo para viajar de ahí. Y en ese tiempo de Santa Cruz viajaba a San Pedro Sula a la universidad después en la tarde. Fue una etapa bien difícil porque era de viajar bastante, pero la verdad es que agradezco muchísimo porque gracias a haber estado en Radio Santa Cruz, yo puedo decir que tengo experiencia, bueno, eso me permitió tener experiencia y eso me ayudó a entrar a las radios de San Pedro Sula, porque es difícil entrar en San Pedro Sula si no tenés experiencia en radio. Entonces, trabajar en Estéreo Santa Cruz me ayudó mucho y viajaba largo tiempo, pero valió la pena. ¿Y en qué momento Xóchitl se gradúa de la universidad? Yo dejé de estudiar 2 años por situación económica, porque estudiaba en una universidad privada, ¿verdad? Entonces, 2 años tuve que dejar de estudiar, entonces me estuve 6 años para estudiar la carrera. Me gradué en el 2014. ¿Y es hasta ese momento que entra a televisión o aún no? Yo estaba trabajando en Exa FM cuando me gradué. Y en ese entonces, pues, conocí a mi esposo, que por cierto lo conocí en el trabajo. Trabajábamos juntos. Y luego yo quedé embarazada de mi niña. Entonces, en el embarazo, pues decidimos que yo iba a dejar de trabajar para cuidar a la niña. Estuve 1 año cuidando a la niña. Entonces salí de trabajar en radio y me dediqué a cuidar a la niña. Yo decía, no, pero bueno, y mi esposo también me apoyaba en eso, ¿verdad? De que tenía que seguir trabajando yo, que no podía solo estar en la casa, pues, o sea, sí quería cuidar a mi niña, pero también quería desarrollarme profesionalmente, además de que en Honduras, si solo trabaja una persona, pues no vas a tener una buena calidad de vida. Entonces decidimos que los dos íbamos a trabajar. Entonces, cuando yo empiezo de nuevo a mi búsqueda laboral, después de tener a mi niña, fue bien difícil, Nelson, porque yo decía que ya no iba a trabajar en radio, ¿verdad? Ya no buscaba en radio, sino que quería ya como tener otro ambiente laboral. Entonces yo decía, bueno, voy a buscar, qué sé yo, en mercadeo, decía yo, voy a buscar en alguna agencia de publicidad y empecé a buscar y todo, y nada. No me salían oportunidades en esas áreas, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a buscar en televisión, a ver. Y fue ahí cuando entré a televisión. Yo le escribí a la licenciada Marlene Rivera de Campus y pues, bueno, le escribí. Ya con el tiempo ella me escribió que necesitaba a alguien que fuera a hacer casting. Entonces fui a hacer casting a Campus Televisión. Y pues quedé para el noticiero estelar y así fue como entré a televisión. Xóchitl, en ese tiempo, ¿cómo era el salario de la radio antes de pasar a la televisión? ¿Se cobra bien en la radio? Porque actualmente dicen que no, pero no sé antiguamente cómo era. Sí, actualmente no. Antes era peor. No, con trabajo en la radio, bueno, le digo yo, cuando estaba en Estéreo Santa Cruz era solo por aprender, ¿verdad?
Eso me ayudó a aprender y a medio subsistir. Luego en magia también solo era como para seguir aprendiendo y también arreglármelas un poco. Porque en ese tiempo, que fue cuando retorné a la universidad, me estaba apoyando una tía en la universidad. O sea, ella me pagaba los estudios y yo con lo que ganaba en magia era para lo demás, para mantenerme yo y apoyar a mi familia, ¿verdad? En lo que podía. Y luego ya cuando entro a EXA, ya sí ya me mantenía yo sola, podríamos decirlo. Entonces, la radio no te da ¿para qué? Para vivir, no sé, para vivir cómodamente no te da. Como locutor, no vivís cómodamente, solo con un trabajo. Entonces, por eso yo creo que hay muchos locutores que tienen 2, 3 trabajos, porque a veces también de locutor solo te dan que 4 horas en un programa y después ya no. Es rara una emisora que te va a dar 8 horas de trabajo. Entonces, como locutor no se vive en Honduras, yo creo, así. Actualmente no sé, pero antes no. Cuando pasa a la televisión, ¿cómo fue esa transición? Bueno, cuando pasé a televisión, ya me había graduado, tenía experiencia en radio, más no en televisión y menos en noticias, que fue a lo que entré. Entonces, Campus fue mi escuela para las noticias también. Y agradezco mucho también esa oportunidad porque la licenciada Marlene era, fue mi mentora, puedo decir yo. Ella nos decía cómo buscar una noticia, porque uno lo aprende en la universidad y todo, pero es súper diferente ya cuando va a la calle. Es nada que ver lo que uno estudia, pues. En la universidad no te dicen que tenés que ir o estar llamando o estar preguntándole a un analista que te atienda, que te dé una reacción de algún tema. No te lo dicen en la universidad. Entonces, ahí aprendí mucho también en Campus y fue también un gran cambio porque no sabía bien cómo era todo y ahí aprendí mucho y pues en la mañana andaba en la calle buscando las noticias, luego llegaba, redactaba, editaba, porque en Campus uno edita sus noticias, el periodista edita, y luego a presentar el noticiero en la noche. O sea que cubría todo, desde la mañana hasta la noche. Sí, desde la mañana hasta la noche. Pero sí habían más periodistas. Sí, había más. Como yo era presentadora, o sea, tenía que salir a buscar la noticia y también presentar, pero habían otros compañeros que sí, que solo salían a la calle a buscar las noticias. Pero tenía horarios, o sea, no entraba tan temprano, entraba como tipo 10, 11 de la mañana, entonces buscaba que 1 o 2 noticias y luego editar y presentar, así. En ese momento, ¿cómo fue para usted entrar también a ese mundo de la información? Tomando en cuenta que usted venía de programas más juveniles, musicales también, pero ya le toca presentar un noticiero y le toca también incluso reportear, hacer el contenido para ese noticiero. Pues la verdad, como le digo, yo siento que soy una persona que se adapta rápido a los cambios. Entonces aprendí, o sea, sí fue difícil al principio entender que ya no iba a ser igual al trabajo que hacía antes, pero una vez que le agarré el ritmo, ya era fácil para mí. Entonces siento que eso no fue muy difícil. Lo hacía tranquila, me gustaba mi trabajo, o sea, aprendí y lo disfruté también, ese trabajo. Cuando usted ingresó a Campus Televisión, ¿venía iniciando ese canal de televisión o ya llevaba sus años? Yo entré a Campus en el 2016. Campus ya tenía un par de años. Yo recuerdo que Campus, si no me equivoco, comenzó un año antes del golpe de Estado. Cuando yo comencé a ver a compañeros en la calle, yo ya estaba en Canal 6, yo comencé a ver compañeros en la calle de Campus en ese entonces, que Campus tenía la mejor tecnología, en ese momento la tenía Campus. Luego no sé lo que pasó ahí internamente, pero
pero sí, tenían muy buen equipo, tenían personal muy bueno también. Por eso le preguntaba yo, para que más o menos me contara qué había sucedido, el por qué ese cambio tan drástico que ha tenido hoy en día Campus Televisión. No, la verdad que cuando yo entré ya estaba en esa etapa en la que ya estaba, o sea, no como a sus inicios con un gran auge, sino que estaba estancado, podríamos decir. Pero igual Campus es una como cuna de grandes presentadores, de grandes comunicadores, porque en el país hay muchos profesionales que están en diferentes medios que han salido de Campus. De hecho, creo que este canal de televisión se forma con la idea de que los estudiantes practiquen en él. Esa es la idea. ¿O fue la idea original? Fue la idea original, creo, pero incluso hay muchos profesionales que son estudiantes de la Autónoma y están trabajando ahí o han trabajado ahí. Ahora también creo que tienen radio. Sí, también tienen radio y eso sí que hay los estudiantes de la carrera sí se involucran mucho en la radio, es lo que tengo entendido, sí. ¿Cuánto tiempo dura trabajando entonces en Campus? En Campus estuve un poco más de un año. Como un año y meses, algo así, porque me salió una oportunidad en otro medio de comunicación, que es en LTV. Y ahí me acuerdo que fue que me contactó Daniel Luján y él me dijo que si estaba interesada en trabajar en otro medio, que él estaba trabajando en un medio de comunicación nuevo y que estaban buscando a alguien más para San Pedro Sula. Entonces, bueno, me decidí y también apliqué para trabajar en LTV y me quedé. Gracias a Dios, en todos los trabajos que he tenido, nunca me han despedido. Siempre he sido yo la que he ido a otro medio para una mejor oportunidad. O, bueno, en el caso de cuando dejé el trabajo porque quedé embarazada, iba a cuidar a mi niña. ¿Qué tipo de información, Xóchitl, es la que cubría en Campus y qué tipo de información llega a cubrir luego en LTV? Buena pregunta esa, porque fue un shock para mí. Porque en Campus yo estaba acostumbrada a cubrir noticias como de educación, de salud o temas que, por ejemplo, temas políticos. Eso era lo que yo cubría en Campus. Pero una vez que entró a LTV, ahí ya no habían fuentes asignadas. Ahí era que yo tenía que buscar los temas de relevancia y proponer los temas y a ver, yo tenía que hacer las noticias. Pues en Campus era como era un canal escuela, entonces en Campus nos asignaban los temas. Y así es más fácil, pues, porque ustedes le dicen, bueno, ahorita protesta de salud y hacerme un BTR, una nota completa. Entonces ya buscaba uno la asignación y a quién iba a entrevistar. Ya en LTV, no, ahí, ajá, ¿y qué me va a traer hoy? Propuestas. ¿Qué propuesta me tiene hoy? Y entonces, oh Dios mío, pero yo nunca he cubierto sucesos, yo no sé de, creo que salud sí cubría, no me acuerdo, pero habían fuentes que yo nunca las había cubierto, por ejemplo, fuente policial o judicial, que judicial es la fuente que yo no, detesto fuente judicial porque esos términos, ay no, Dios mío, no. Pero fíjese que sin embargo, Xóchitl, perdón que le interrumpa, uno se va acostumbrando a esos términos también. Recuerdo que para mí también esa fuente fue un poco compleja y la otra fue economía para mí. Pero luego uno con todos esos términos se va familiarizando y ya le va agarrando el hilo a la cosa. No, economía me gustaba mucho a mí. Me gusta mucho ese tema económico. Pero la fuente judicial de que, por ejemplo, de que sobreseimiento definitivo, que esto y que... Ay, no lo pasaba. Pero bueno, lo tenía que hacer. Entonces, ahí en LTV me tocó cubrir esas fuentes y sí, mire que... fue difícil porque, como le digo, o sea, yo nunca había reportado la muerte de alguien. O sea, sí había presentado, por ejemplo, en Campus me tocaba presentar las noticias, entonces sí tuve en algún momento que presentar una noticia así, pero es muy diferente hacer un en vivo
diciendo los detalles, que se encontró un cuerpo, de que le dispararon y esto, y que nunca lo había hecho, pues. Entonces sí me sentía novata cuando llegué a LTV, cuando me tocó presentar sucesos. Pero también tuve que aprender, lo tuve que hacer y pues ahí está, duré casi 4 años y casi los 5 años en LTV. Las experiencias más duras, más difíciles que se llevó en este tipo de sucesos, más o menos siempre le queda marcado una o más de una a uno en lo personal. ¿Para usted cuál fue? Le diría que en las protestas donde nos gaseaban, eso, me gasearon varias veces. Y igual yo nunca había vivido eso y tocaba correr. Tocaba correr para que no te afectara tanto la bomba lacrimógena y con el miedo de que te fueran a pegar un toletazo también. El riesgo que se corre, Xochitl, porque ahí llueven piedras también, llueven balas incluso, que uno no sabe de dónde vienen. Y no importa de dónde vengan, que al final impactan en un ser humano y lo matan. Yo me acuerdo que en una protesta en Chamelecón me gasearon. Y yo le escribí a mi esposo, yo ya no quiero esto, le digo, ya no quiero. O sea, llega en un punto en el que yo amaba mi trabajo, me encantaba trabajar en la calle, ser periodista, o sea, cumplí el sueño que yo tenía de pequeña de ser periodista, pero llegó un momento en el que yo dije, yo ya no quiero esto. Yo ya no quiero estar en la calle preocupada de que en un amotinamiento, que en una protesta me vayan a tirar una piedra, porque ahí, como dice usted, eran piedras, eran toletazos, eran disparos en algunos casos. Entonces, yo decía, ya no quiero esto, ya no quiero estar corriendo este riesgo, ya no quiero tener que estarme agachando en una protesta porque me puede caer algo o me pueden golpear. Y me acuerdo que uno lloraba pues de la bomba lacrimógena que le caía. Y sí, uno ama su trabajo y es muy dedicado y todo, pero llega en un momento en el que uno, bueno, en mi caso, en un momento en el que yo dije, ya no, esto ya no es para mí. Y el riesgo que se corre en ese tipo de eventualidades. Y otra cosa que veo yo, que hay muchos canales de televisión, no sé si suele pasar en otros medios de comunicación, pero más que todo en la televisión también, a los periodistas que están encargados de este tipo de fuentes, no los tienen ni asegurados siquiera. Sí, no, fíjese que en LTV, ¿para qué? Fueron muy responsables siempre en ese aspecto. Yo tuve un accidente una vez, no fue ejerciendo el trabajo, sino que íbamos de cubrir una noticia, íbamos ya para la oficina y en eso tuvimos un accidente, chocamos y yo resulté herida de aquí. Tengo una cicatriz aquí y tengo otra por acá. Entonces, en ese aspecto sí teníamos seguro, la empresa corrió con todos los gastos y todo. Entonces, me sentía segura en ese aspecto porque la empresa siempre fue muy responsable. Yo sé que hay medios de comunicación en la que el periodista no les importa y más bien uno anda arriesgando su vida y la empresa muy bien, gracias. Hay empresas que son así. Pero en el caso de LTV, no, fíjese que en ese aspecto sí era una empresa muy responsable y me sentía segura en ese punto. En lo particular, yo laboré para 2 canales de televisión y el primero en el cual yo laboré, sí recuerdo que daba hasta decepción cuando surgía una situación de esta, de un accidente o algo, porque lo primero que preguntaban era por la cámara. El equipo. ¿Le pasó algo a la cámara? ¿Está bien la cámara? Y digo yo, no le importaba prácticamente la vida humana porque ellos se enfocaban más en el equipo, en el costo que tenía ese equipo. Y si bien es cierto, quizá también ese tipo de equipos está hasta asegurado. Uh-huh. Pero ellos le toman más importancia a eso. En el otro medio de comunicación donde ya laboré, sí, fue distinto a la situación, la experiencia fue muy, muy distinta. Pero en su caso, en ese accidente en particular, si estoy informado bien, creo que fue en la 27 calle. Sí, fue en la 27. ¿En la Montefresco?
Ay, mire, yo para las Entre direcciones... la Montefresco y Las Palmas, creo que fue. Ay, me encontró mi punto débil, Nelson. Pero sí, creo que fue en la 27, sí, creo que en Las Palmas, creo. Yo ya estaba aquí en España en ese momento. Ya estaba cuando, acá. Sí, No. cuando yo me enteré de ese accidente. Yo ya estaba aquí en España. Fue contra un taxi, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tengo bien marcado este accidente, Xóchitl? Porque no sé el conductor de ustedes si sufrió daños. No, en el carro íbamos Miki, mi compañero, el camarógrafo, el conductor y yo. Yo iba atrás del acompañante del conductor, yo iba atrás de Miki. Ajá. Entonces yo pegué en el asiento de enfrente. Entonces la única afectada fui yo porque los dos de enfrente iban con sus cinturones. Y yo no iba con el cinturón. Y miren qué gran error, porque uno aunque vaya atrás en el carro tiene que llevar su cinturón. Si yo hubiese llevado el cinturón, no me pasa de la herida. Pero no, en el carro en el que íbamos nosotros, solo yo fui la afectada. Se amortiguó en Mickey entonces. Sí. Saludos al buen Mickey. Entonces, ¿por qué tengo bien marcado este accidente? Porque ahí resultó con lesiones una muchacha que iba dentro del taxi. El taxista creo que sí falleció, ¿verdad? Sí, el taxista falleció. El taxista falleció y una muchacha que iba dentro de ese taxi resultó con lesiones. Ella era una amiga y ex compañera mía de BTV de nombre Wendy. Wendy, a raíz de ese accidente, Wendy tuvo una fractura en su espalda, pero en la parte baja de la espalda, en su cadera. Y luego tuvo un gran proceso muy difícil, la verdad, de salud allá en Honduras. Y luego de eso, a raíz de ese proceso, de ese tratamiento médico que ella estaba llevando, a ella le detectan cáncer. Y después del accidente, creo que fue como al año y medio, ella murió. Ella murió y yo la relaciono con ese accidente porque yo me enteré quiénes eran los involucrados del medio de comunicación y sé que eran ustedes de LTV y el taxista que dentro del taxi colectivo que iba ella, justamente ella resultó lesionada y bueno, tuvo ese proceso muy duro de salud. Como le digo, quedó en cama prácticamente después del accidente, producto de las lesiones que ella sufrió y bueno, posteriormente a raíz del cáncer que le detectaron, pues falleció. Entonces, todas las situaciones tan duras, tan difíciles que uno vive en la calle cuando anda cubriendo este tipo de noticias, imagínese en ese momento usted no lleva el cinturón de seguridad, en cambio el conductor y el camarógrafo sí lo llevan, pero ¿qué suele pasar también? A veces por la rapidez de que usted deja una noticia y tiene que ir y desplazarse a la siguiente, pues uno se olvida también del cinturón de seguridad. Y suele pasar en Honduras este tipo de accidentes donde a veces también, tanto como el periodista, el camarógrafo y el mismo conductor, sufren accidentes que llegan a ser mortales. Uno pone en riesgo su vida porque en un medio de comunicación, pues la inmediatez, como dicen, ¿verdad? Y nosotros íbamos precisamente en ese día, íbamos a dejar el material para el noticiero de mediodía y ya iba a comenzar el noticiero. Entonces, sí, como dice usted, a veces uno por la rapidez y por todo se le olvida, por ejemplo, ponerse el cinturón y guardar todas las medidas, pero uno a veces tiene que darle más importancia a su vida que al trabajo. Pero en Honduras a veces no es así. Y a veces uno arriesga más de lo que gana trabajando en un medio de comunicación, definitivamente. Recuerdo también que suele pasar de que a veces uno se lleva a compañeros de otro medio de comunicación en el vehículo de la empresa ahí en Honduras, que yo lo hice muchas veces. No sé si en alguna anduvo usted. No me acuerdo. Le pregunto porque yo también, cuando me tocaba conducir a mí el vehículo, yo conducía como loco, yo lo acepto, que quizás aquí en España no lo voy a llegar a hacer, pero en Honduras uno tiene que hacer así también para llegar primero a la noticia, para cubrir e irse a otro sitio, o para ir a redactar, o para ir a locutar, o porque el editor ya se tiene que ir. Bueno, son miles de cosas.
Imagínense en ese momento ustedes hubieran llevado también a personas de otro medio de comunicación todo el problema que se les viene encima. Sí, sí, la verdad que es que uno, la gente no sabe todo lo que uno pasa en la calle, ¿verdad? Para conseguir una noticia. Y sí, la verdad que gracias a Dios que nadie más iba con nosotros en esa ocasión, porque sí, muchas veces nosotros le dimos jalón, como decimos, a colegas. Y no, gracias a Dios en ese momento que no iba nadie con nosotros, porque sí hubiese sido más problema todavía. En ese tipo de trabajos también se descuida mucho la alimentación. En su caso, ¿cómo lo vio? ¿O cómo lo manejó? Ay, Dios. No, mire que yo siento que en LTV me engordé. Me engordé porque uno, bueno, como no come bien, como dice usted, no come bien en el tiempo de comida, entonces cuando queda tiempo uno aprovecha y come de más a veces. Entonces, sí, a veces la alimentación no cuida uno, no respeta su tiempo de desayuno, su almuerzo, sino que come cuando hay tiempo. Hay días en los que son relajados, que uno termina sus notas. Por ejemplo, las tenía que tener listas a las 11 y a las 10 ya las tiene listas, le queda una hora. Pero hay otros tiempos que son las 10:50 y todavía no ha terminado y tenía que tener material a las 11 y es estresante. Yo me acuerdo que yo me estresaba muchísimo, Nelson, porque yo soy una persona súper impaciente. Y en el periodismo uno depende de los demás, porque depende del entrevistado. Entonces, yo me acuerdo que llegaba a un lugar y no nos atendían y era la noticia del día, que habían, por ejemplo, que vacunación, por un ejemplo, vacunación y no nos atendían porque estaba haciendo otra cosa el doctor y qué sé yo, y en el centro de salud y esto, y nosotros esperando porque en media hora teníamos una cita con el entrevistado allá. Entonces, a mí todo ese tema de los tiempos, de que tenía que ir a un lugar, al otro y poder coordinar 4 noticias para tenerlos a tiempo, todo eso me estresaba muchísimo. Y sí, disfrutaba mi trabajo, pero eran unas estresadas las que me daba que, bueno. Y nos íbamos a comer pastelitos. Íbamos a comer pastelitos donde la madre también. Sí, con Xochitl tenemos muy buenas anécdotas también porque en Honduras nos llevábamos muy bien y aparte que compartíamos alguna información también siempre por las mañanas, más que todo. Sobre todo, Xochitl, también cuando hay hechos sangrientos por la mañana que uno entra al trabajo a las 6, en mi caso entraba a las 6 a trabajar, y a veces uno se tiene que informar también de qué es lo que ha habido a esa hora o en minutos cercanos a la hora de entrada uno, porque ya es responsabilidad de la persona que está entrando a turno. Correcto. Es que si trabaja en medios tiene que estar súper informado de todo. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi teléfono se me descargaba súper rápido porque estaba en un montón de grupos. Entonces uno tenía que estar pendiente del teléfono y a veces a mí me decían, fíjese, ay no, que solo con ese teléfono pasas, pero ¿qué? Digamos, uno terminaba una noticia, terminaba de cubrir algo y se iba a tomar un café, por ejemplo, pero en ese ratito podía llegar mensajes de que estaba habiendo un tiroteo allá y si uno no estaba pendiente del teléfono, se le iba la noticia. ¿Y qué? Y después el jefe llamándole, ay, ya me tiene el tiroteo que hubo allá. Entonces uno tiene que estar súper informado cuando es periodista de calle y tiene que estar al pendiente del teléfono, escuchar la radio. Yo me acuerdo que íbamos con la radio en el carro y bueno, estar eso súper pendiente y también la comunicación con los compañeros de otros medios porque también uno colabora, pues uno se comparte información. Este es un dato que estamos contando, ¿eh? Uno se comparte, ¿verdad? A veces información, no siempre, porque hay algunos que son bien recelosos con sus datos, con sus fuentes, pero hay otros que sí compartimos, mira, que fulanito me va a atender sobre este tema, si te interesa, ¿verdad? A veces lo hacíamos así, como nos decían la cooperativa, ¿verdad? ¿Tenés tomas de tal cosa? Ajá, y nos compartíamos a veces información o una que otra imagen también. Xochitl, ¿cómo ve usted la división que existe, ya hablando del tema de los periodistas de calle en Honduras, esa división que existe
entre muchos de ellos, de otros medios. Nosotros, si bien es cierto, éramos 4 medios, creo que nos llevábamos bien y nos compartíamos algunas informaciones, pero sí se ve esa división, se ve ese egoísmo. ¿A qué cree usted que se deba? Yo creo que es normal, porque algunas personas, bueno, no nos vamos a llevar bien con todo el mundo, ¿verdad? Como decimos, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, yo creo que es normal la división porque al final no es que seamos periodistas, sino que somos personas y a veces no congeniamos con otros. Entonces, puede ser que no sea por el hecho de ser de un medio o del otro, sino que es porque tal persona no me llevo bien con tal persona porque no compagino, pues. Entonces, yo creo que es normal y pues sí, no debería de existir el egoísmo entre medios de comunicación porque un día estás en un medio, otro día puedes estar en otro, hoy puedes estar trabajando ahí, mañana te pueden despedir, vas a necesitar quizá de tu compañero del otro medio. Entonces, no debería de existir ese egoísmo. Yo creo que tenemos que llevarnos bien, aunque sea del saludo, contestarnos, si no nos vamos a compartir información, por lo menos el saludo, contestar el hola, ¿qué tal? Pero no ser egoísta en cuanto a información porque no todo el tiempo vas a estar en ese medio de comunicación, es lo que yo creo, ¿verdad? O sea, no ponerte a morir por el medio porque los medios, así como te tienen hoy, te pueden despedir mañana. Ya para cerrar con este tema, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Se acuerda la última información que nosotros cubrimos juntos? Claro, cada uno en su medio de comunicación. No. Yo sí recuerdo, fue el incendio de la Pepsi. Ajá. Esa fue la última noticia que cubrimos de mi parte. Bueno, usted quedó trabajando todavía para LTV. Yo para BTV fue la última noticia que cubrí en BTV y posteriormente al día siguiente yo ya no laboraba para BTV porque había renunciado. De hecho, tengo una fotografía, creo. Ya día fue eso, Nelson. Sí, ya día. Sí. Xochitl, ¿qué la lleva a salir de Honduras? Bueno, pues la verdad que cambiar de aire, yo creo que cambiar de situación, de todo este tema de la inseguridad, de todo este tema de los problemas políticos, todo esto, la verdad es que en mi caso fue un cúmulo de situaciones, Nelson, que nos llevaron a tomar la decisión de venirnos a España. Y fue como que se fue llenando el vaso hasta un punto en el que dijimos, ya nos vamos. No fue una cosa lo que hizo que nos viniéramos, sino que fueron varias situaciones, pero todo se reduce en un mejor futuro para mí, para mi esposo, para mi hija, como familia, para nosotros como familia. Le pregunto esto también porque si tomamos en cuenta que usted tenía un trabajo estable y también tenían junto con su esposo una empresa, creo yo, una pequeña empresa en San Pedro Sula. Y muchas personas dirán, bueno, si tenían eso, pues probablemente estaban bien económicamente y no faltaba nada, pero por eso le preguntaba el por qué. Sí, fíjese que nosotros, gracias a Dios, estábamos bien económicamente. Nosotros no nos hacía falta nada, gracias a Dios. Incluso nosotros teníamos nuestra casa, que ese fue un punto que también, una gota del que llenó el vaso. El tema cuando se nos inundó la casa. Ese fue un punto en el que nosotros nos sentimos, ¿qué le puedo decir? No sé. O sea, nos sentíamos súper frustrados porque un sueño que tuvimos de comprar nuestra casa, la tuvimos y todo, y se nos inundó y perdimos todo, incluso lo de la empresa de mi esposo, lo perdió en ese tiempo, tuvo que empezar máquina y todo. Entonces sí fue un tema bien difícil el tema de la inundación porque la pasamos súper mal. ¿Cómo llega esto, Xochitl? ¿De la noche a la mañana se les inundó la casa? ¿En qué zona vivían ustedes? Nosotros vivíamos en Valle Escondido.
Valle Escondido a nosotros nos vendieron esa zona como no inundable. ¿Esto está por el Infop? Más adelante, está al final de la 33 calle en el Polvorín. Ah, sí, para el otro lado. Para el otro sí, lado. Es verdad. Entonces, nosotros estábamos confiadísimos que nosotros en Eta y Iota. Entonces, en Eta se nos inunda una vez. Pues pasó la semana, fuimos a limpiar y todo, y en Iota se nos volvió a inundar. Entonces, fue un momento bien difícil para nosotros como familia, y en ese tiempo, pues, mi mami ni estaba, solo tenía mis dos hermanas estaban allá, pero nosotros estábamos como digamos que, no sé, nos sentíamos solos porque no teníamos mucha familia que digamos que nos fuera a ayudar, por ejemplo, a limpiar la casa. Una vez, la vez que la fuimos a limpiar con mi esposo, la limpiamos nosotros dos solos, mi esposo y yo, y sacando todo. Y bueno, fue bien, bien difícil. Bueno, no, en ese tiempo me ayudó, me acuerdo, unos estudiantes, porque yo di clases en la universidad también, ellos me ayudaron a limpiar, no quiero dejar de decir eso. Pero sí fue bien difícil en el aspecto de apoyo familiar. No teníamos ese apoyo familiar en ese momento ahí, y fue bien difícil, y ese fue como un tema que nos orilló a tomar la decisión, pero ese fue solo uno, Nelson. La situación de la violencia. Usted dice, teníamos un negocio con mi esposo de tazas, personalización de tazas, camisas, termos, de todo. Nos iba bien, pero nos quisieron extorsionar también a mi esposo en 2 ocasiones. Y hubo un momento en el que le dijeron, sabemos dónde vivís y todo. Entonces fue bien difícil porque uno está como que, pucha, en Honduras no se puede hacer nada porque si te miran que ya tenés un poquito y no se puede, pues. Por eso no prosperan la mayoría de negocios allá. Sí, por eso uno a veces ni se atreve a poner una tienda física, porque el negocio de nosotros era online. Imagínense, y online, y aún así querían extorsionarnos, no digamos en físico, ¿verdad? Entonces, varios temas, Nelson, eso y pues que al final uno dice, pucha, tenía todo, tenía mi casa, tenía mi trabajo, pero la verdad es que la seguridad de uno, de la vida, Nelson, es lo más importante, yo creo, al final. ¿Fue difícil tomar esa decisión de cambiar de país? Sí, claro. Y hasta el momento es difícil la adaptación porque uno todavía recuerda que tenía en su casa, pues, o sea, que uno estaba tranquilo, y acá pues venir a veces es bien difícil rentar, por ejemplo, un piso aparte de la persona que te recibe. Entonces, es difícil, sí, súper difícil. Para nosotros ha sido bien difícil adaptarnos, incluso para la niña, que ella pues tenía sus amiguitas allá, la demás familia que quedó en Honduras y que ya no se puede ver por un tiempo, que no las vamos a ver. O sea, todo es bien difícil, pero al final uno dice, va a llegar en un momento en el que vamos a decir, todo valió la pena. Y todavía lo estamos esperando, pero confiamos en que va a pasar. Lo positivo también, creo yo, fue el venirse en familia, porque si bien es cierto, muchas personas o dejan a su esposo o a sus hijos, o viceversa, allá en Honduras, y empiezan ellos también a abrirse un camino aquí en España para posteriormente traer a sus hijos de una forma más segura. Pero en su caso, toman la decisión de venirse en familia. Si nosotros no hubiésemos podido venirnos en familia, no nos venimos, Nelson. No se viene nadie. Ni yo, ni mi esposo, no. Porque el objetivo es, bueno, en nuestro caso el objetivo era estar mejor como familia. O sea, buscar la seguridad familiar, buscar el bienestar familiar. Entonces, si allá no nos hacía falta nada económicamente, o sea, ¿cómo nos íbamos a separar? O sea, nuestra unión familiar, no es que no fue en ningún momento fue una opción esa de venirnos por separado para nosotros. Si no podíamos venirnos juntos, mejor no nos veníamos. Entonces, creo que eso sí, como dice usted, fue una ventaja, y lamentablemente no todas las familias lo pueden hacer así, ¿verdad? Yo sé que sí, que no se puede a veces, pero es la mejor opción. Y si yo le diría a una madre, miren, venirse aquí y
si estando con mi familia a veces es bien difícil, a veces me siento triste, a veces lloro recordando mi vida en Honduras, no digamos una persona que está sola. Y eso que yo tengo aquí a mi esposo, a mi hija, a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá, y a veces es difícil, no digamos una persona que está sola. ¿De eso hace cuánto tiempo ya que llegan a España? Nosotros llegamos en abril del año pasado. Hace más de un año ya entonces. Hace más de un año, sí. ¿Cómo ha sido este año, Xóchitl, para ustedes tres, para avanzar en su vida diaria aquí en España? Este año estamos viendo la luz ya. Sí, ya este año ya, gracias a Dios, estamos mejorando nuestra situación. Ya, pues, gracias a Dios, ya estamos en un piso aparte nosotros, rentando nuestro piso. Tenemos nuestro trabajo, mi esposo tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo. Aparte de eso, pues también hago cosas extras, como por ejemplo en mis redes sociales, colaboro con un medio internacional, estoy colaborando con un podcast. Sentimos que ahorita ya las cosas están mejorando, ya las cosas se están acomodando. Y bueno, esperamos seguir así, mejorando poco a poco, y ya esperamos dentro de poco decir, como le digo, ha valido la pena todo. Antes de llegar al tema de sus redes sociales, del contenido que usted hace, porque vamos a hablar de ello también, me gustaría saber qué ha sido lo más difícil, Xóchitl, a su criterio, enfrentar en más de año que tienen ustedes aquí en España, pero lo más difícil que usted considera, con lo que se han visto luchar, ¿qué ha sido? Ay, no, es todo. Lo más difícil aquí en España es que es un gran cambio. Es un gran cambio. Ay, no. Miren, yo siempre lo digo, incluso en un video que tengo ahí en mi canal de YouTube. Para mí, el hecho desde tender la ropa en un tendedero, para mí eso ya es un gran choque para mí. Vivir en un piso donde no tenés patio, porque uno en Honduras está acostumbrado a tener sus plantitas ahí afuera en su patio, a tender la ropa ahí afuera a la par de la pila, o sea, el tercer mundo, como decimos, pero es lo que nosotros estamos acostumbrados, pues. Entonces, desde eso ha sido difícil para mí, hasta la comida, o sea, extrañar las tajaditas de guineo verde, extrañar el pollo chuco, o sea, porque yo vivo en Toledo y eso, encontrar eso es bien difícil allá. Aquí en Madrid creo que es más fácil. Pero todo, Nelson, desde el hecho de tener que vivir, cuando nosotros llegamos, vivimos con mi mami, o sea, desde el hecho de tener que vivir de nuevo, o sea, bueno, de vivir con la familia y no vivir aparte, no vivir solo, eso ha sido un gran choque. Y ha sido un tema que hemos tenido que superar y gracias a Dios ya no estamos viviendo así, ¿verdad? Pero sí, ha sido difícil eso, el tema del trabajo también, porque es difícil conseguir trabajo aquí en España. Incluso fíjese que cuando se me activó el permiso de trabajo, yo decía, ay, una vez que tenga el permiso de trabajo va a ser rápido, ya voy a encontrar. Pero es difícil también. Incluso con el permiso de trabajo, yo viví una experiencia y bueno, espero en algún momento decir, mire señora, no era así la cosa, pero bueno, yo cuando se me activó el permiso de trabajo, fui a una agencia de empleo que me ayudaran y la señora me dice, este currículum, me dice, no le va a servir aquí en España, me dice, usted no puede poner que tiene un título universitario, así nadie la va a contratar aquí, me dice. Las empresas no quieren contratar a alguien que tenga un título universitario para estar atendiendo de dependiente o qué sé yo, me dijo. Y además que no lo podemos verificar porque no lo tiene homologado. Y es cierto, yo todavía estoy en ese trámite de homologar mi título. Entonces sí fue bien difícil para mí el hecho de que me digan, tengo que quitar mi título universitario, pucha, algo que uno trabajó por ello, es un logro que uno tiene, pero bueno, ni modo. Aquí en España eso no vale si no lo tenés homologado y así, pues me tocó quitarlo y gracias a Dios, pues pude conseguir un trabajo. Yo actualmente aquí en España trabajo en una heladería que gracias a Dios se me dio la oportunidad. Una prima me ayudó a que ella me recomendó.
y gracias a Dios que se me dio la oportunidad y pues ahí estoy. Eso es en cuanto a lo complejo, pero a lo positivo. Bueno, lo positivo, la verdad es que sí, es como una balanza, Nelson, porque es que uno pasa cosas tan difíciles aquí, ¿verdad? En España, pero definitivamente que es un país que te da muchas oportunidades, que si tenés metas, si trabajas por esas metas y si sos una persona dedicada a ello y responsable, vas a poder hacer muchas cosas aquí en España. Lo positivo que puedo decir yo, la salud, que el tema de la salud, o sea, uno se enferma, lo atienden súper bien y no gastas grandes cantidades como en Honduras, que por cualquier pastilla, cualquier medicamento vas a gastar gran dineral en las farmacias. Entonces, hay muchas cosas positivas como esa, como la seguridad que yo salgo aquí a las 11, 12, yo salgo de trabajar a la 1 de la mañana, Nelson, actualmente, y yo voy a mi casa tranquila. O sea, salgo caminando de mi trabajo a la casa tranquila. Siempre hay que tener cuidado porque en todos lados hay una que otra persona ahí que no anda en lo suyo, ¿verdad? Pero me siento segura. Eso no se compara con nada, pues, o sea, no tiene precio la seguridad que uno siente aquí en España. Y pues que estoy con mi familia, que estamos viendo a futuro que todo va a mejorar, que tenemos objetivos claros, pues, como familia, y que sabemos que en algún momento los vamos a lograr. Y pues gracias a Dios no nos falta nada también económicamente, porque si bien aquí también todo es caro, la comida es cara y todo, o sea, lo que uno gana compensa lo que uno gasta aquí. Entonces, gracias a Dios, pues en ese aspecto estamos bien y es lo positivo también. ¿El negocio que tenían en Honduras no lo han implementado aquí en España o piensan a futuro? Mi esposo quería en su momento implementarlo aquí en España, pero él es una persona muy metódica que analizó todo, analizó costos, analizó precios de envíos y cosas así, de si le salía factible, y en definitiva pues vio que de momento no es factible, entonces no lo implementaría. Más bien estamos pensando en otras alternativas de negocio para poder implementar aquí en España y que puedan ser esas sí más factibles. Ahora sí, me gustaría pasar también al tema de redes sociales. ¿Desde cuándo hace contenido para redes? En Honduras ya lo hacía, lo hace aquí en España actualmente. Pero ¿hace cuánto tiempo también se da por esto, Xochitl? Por crear contenido para redes sociales, que muchísimas personas lo hacen hoy en día. Pero para usted, ¿cómo ha sido? Porque hemos visto que recientemente también ha recibido la placa de los primeros 100,000 suscriptores también a su canal de YouTube. Y es de admirar también. A mí me dio mucha felicidad el ver también esa imagen, porque yo le conozco a usted. Y me dio esa satisfacción de saber que una persona que yo conozco tan cercana, pues ha logrado también ese primer objetivo, que sabemos que no se va a quedar ahí. Pero ¿cómo ha sido para usted el también ser creadora de contenido digital? Bueno, fíjese que desde que estaba en Honduras, me entró a mí ese deseo de empezar a crear contenido en YouTube. Pero, bueno, empecé y medio lo hacía de vez en cuando, subía videos, pero no muy editados y entonces como que no iba creciendo mucho. Sí, ya tenía, cuando llegué aquí a España, ya tenía como 400 suscriptores, un poquito más, algo así. Pero de que iba subiendo así, poco a poco, videos y así. Entonces, estando aquí, por la misma necesidad de hacer lo que a mí me gusta, pues, de presentar, de estar frente a un micrófono, de contar algo, una historia, de informar algo al público. Por la misma necesidad de eso, yo empecé a crear contenido, empecé a hacer entrevistas así por
por videollamadas, las grababa, mi esposo me ayudaba, las editaba. Empecé a buscar temas de interés, como por ejemplo cuando esta muchacha Cecia Sáenz ganó la academia, hice algo de eso, lo subí. Iba ganando suscriptores, iba ganando también con el tema de la niña Carla Saldívar, que ganó aquí en España también un concurso de canto. Entonces iba ganando, iba viendo que eso le gustaba a la gente, buscaba qué temas le podía gustar a la gente para ir ganando suscriptores, porque lo que yo quería en su momento, yo creo que la mayoría de youtubers quieren, es llegar a monetizar, ¿verdad?, su canal. Entonces yo decía, ¿qué temas le puede interesar a la gente? Entonces, luego, cuando ya llegué a los 1000 suscriptores, por fin, porque esa es la meta para poder monetizar tu canal, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a los 1000 suscriptores, dije, bueno, ahora sí voy a empezar a subir contenido de mi vida aquí en España. Ojo, perdón que le interrumpa. ¿Y las horas de reproducción ya las tenía ya para ese entonces? Cuando llegué a los 1000 suscriptores, no tenía todavía. No tenía las horas de... No, eso es lo más difícil. Entonces, bueno, empecé a crear contenido de mi vida en España. El primer video contando mi experiencia aquí en España lleva más de 20,000 vistas. Fíjese, siento yo que va bien. Ahí va poco a poco, pero va. Y entonces, bueno, dije yo, bueno, este es un tema que también le gusta a la gente, contar cómo me está yendo en España y todo. Entonces empecé a subir, luego subí de 10 cosas que me gustan de España y así. Pero iba con las horas de reproducción lentas. Y yo, bueno, pero yo soy periodista, yo tengo que hacer algo. Y entonces digo yo, bueno, voy a hacer de noticias. Y vengo y hago, me acuerdo que hice un short de las noticias más relevantes. Lo hice de noticias generales, internacional. Y no me resultó, ¿verdad? Entonces dije yo, no. Y yo con mi esposo siempre platicando, mira que subí este video, pero no. Luego subo uno de farándula. Igual también un short contando las noticias más interesantes que estaban en ese momento de farándula, y eso sí le gustó a la gente. Ya eso sí lo empezó a ver más. Entonces, mira, aquí está, le digo yo, voy a empezar a subir de farándula. Y entonces buscaba la noticia más interesante que estaba pasando y hacía un video. Y, por ejemplo, de cuando se dejó Shakira con Piqué, siempre lo menciono porque como que a la gente le encanta ese tema de cosas así, ¿verdad? Entonces, hice algo de la relación de Shakira y Piqué y le gustó a la gente. Y entonces empezó a verlo y todo. Y así dije yo, bueno, me voy a ir por esta rama, por la farándula y contando mi vida en España. Entonces yo lo que hago es que subo contenido de mi vida en España, cuento algunos temas, videos largos de mi vida en España, también hago shorts de mi vida en España y también hago temas de farándula. Siempre lo redacto, lo locuto, me grabo yo y busco imágenes y lo edito, el video y todo. Y entonces eso me ha ayudado a subir de suscriptores y también a monetizar. Cuando llega ese momento de que usted ve el crecimiento, usted siente también que ya le encontró el punto del por cuál irse también, porque hablábamos de que había intentado varias cositas para ver cuál funcionaba. Sí, correcto, intenté. Y es que ese es el punto de que yo digo, no quiero, porque en YouTube encontrás cantidad de videos que te dicen los mejores nichos para monetizar en YouTube. Por ejemplo, alguien que está interesado en monetizar en YouTube se pone a buscar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Y esto. Y hay muchos temas que le pueden ayudar a uno a monetizar o hay canales que monetizan y todo, pero uno tiene que hacer algo que le guste. Entonces, a mí me gusta el hecho de contar lo que está pasando de alguien. O sea, yo lo locuto, yo lo cuento. Y entonces ahí estoy ejerciendo mi profesión de periodista porque estoy contando algo, o sea, busco toda la información, lo resumo y le doy mi toque, mi estilo, y entonces lo subo. Y eso, además de que me gusta hacerlo, le gusta a la gente. Entonces estoy en un punto en el que sí, encontré el método adecuado y que me gusta hacerlo. Cuando llega la placa de YouTube, ¿en qué momento usted, cómo fue ese proceso? Sabemos que tiene un video donde lo cuenta también a detalle en su canal, pero en lo personal, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió?
Pues mire, yo estaba contando los suscriptores para llegar a los 100,000, ¿verdad? Porque esa era una meta que yo tenía. Llegó un momento en el que yo dije, bueno, además de monetizar, yo quiero tener mi placa de YouTube, decía yo. Y me acuerdo que hasta hice una visión, ¿cómo es que le llaman a esto? Vision board, pero es como una pizarra de visiones. No sé si usted lo ha escuchado eso. Que la habla el libro del secreto. El secreto, ajá. Sí. Entonces, porque mi hermana me introdujo a ese mundo también de las manifestaciones. Entonces vengo yo y, bueno, me dice, ¿vos querés tu placa? ¿Vos querés tener miles de reproducciones? Pone ahí una placa plateada y ponele ahí tu nombre. Y me acuerdo, y todavía tengo esa visión y ahí guardada en esa imagen. Entonces yo lo hice y dije, bueno, gracias por mi placa de YouTube, gracias por mis miles de reproducciones en mi canal, en mi página y todo. Y mire que iba contando los suscriptores, ¿verdad? Contando, ay, ya casi tengo todos los días revisaba. Mire, es que eso es como una obsesión que me agarró. Y yo cada vez que me miraban con el teléfono, estaba en YouTube Studio viendo, actualizando la cantidad de suscriptores. A ver, porque era una meta que yo tenía. Quería tener los 100,000 para llegar a la placa. Entonces, bueno, llega en el momento en el que ya los 100,000 y aquella emoción con mi familia contándole, mira, llegué a los 100,000, a mi esposo, a mi hija también súper feliz, ¿verdad? Ella estaba emocionada. Pues en eso esperé unos días, porque se supone que YouTube le avisa a uno. Entonces esperé unos días a ver si YouTube me avisaba, pero no me avisaba. Entonces me metí al link que avisa YouTube y ya me puse yo mi canal y me decía, estás aceptado, algo así, para recibir tu placa. Y yo, mira hija, mira a mi esposo y les cuento. Y pues me decían que me iba a llegar, ya llené todos mis datos y todo, me dijeron que me iba a llegar en 2 o 3 semanas. Y comienza la cuenta, ¿verdad? Esperar la placa emocionada. Y yo, ¿cómo voy a hacer cuando la reciba? ¿Qué voy a hacer? Y esto. Preparándome para recibirla. ¿Quién me la irá a entregar? Dice Xochitl. ¿Don YouTube? Sí, es que era una emoción porque era un objetivo que tenía, una meta y que se estaba cumpliendo. Pues mire, ese día yo ya había empezado a trabajar y yo preocupada de que cuando la llevaran yo no estuviera, ¿verdad? Pero bueno, esa semana me dijeron que me iba a llegar un jueves y da la casualidad que yo estaba descansando esa semana lunes y martes. Entonces digo yo, bueno, el jueves me va a tocar trabajar. Bueno, pero depende a ver a qué horas me la envíen. Pues entonces llega el martes de esa semana. Me había mandado un correo de que ya estaba en camino, de que ya casi llegaba la placa. Pues el martes estoy con mi hija en la casa y suena el timbre. Y entonces va mi hija y contesta el telefonillo que hay aquí, ¿verdad? Para contestar. Paquete para Xochitl. Le dicen, mami, la placa, me dice mía, porque era lo único que estábamos esperando. No había pedido nada de Amazon. No había pedido nada yo. Entonces, ella ya sabía que si me llegaba, que si preguntaban por mí, por un paquete, iba a ser la placa. Entonces, mami, la placa, me dice. Y ya la fui a recibir y, bueno, no lo podía creer. O sea, llegó el momento que tanto esperaba, pero no lo podía creer, Nelson. Estaba yo en shock. Bien emocionada, pues ya nos preparamos para el momento de abrirla porque quería grabar un video en el momento que la abriera. Y pues eso fue una gran emoción de haber logrado una meta, porque muchos dirán, ay, pero eso es un pedazo ahí de cosa plateada, ¿qué es eso? O sea, no tiene ningún valor monetario quizá para algunas personas, pero es que es un esfuerzo que uno hace estar subiendo contenido. Y es una meta que uno se propone, pues, de llegar a alcanzar esa placa y lograrlo, pues, es es una emoción que le da a uno cuando la logra, porque ha tenido frutos el trabajo que uno hace. Y sobre todo saber todo el trabajo que hay detrás de ese reconocimiento. Hay personas que preguntan, Xochitl, ¿solo es la placa o hay algún premio en efectivo? No, ojalá. No, solo es la placa, pero bueno, ahí te viene en la cajita la placa, pero es que
es bonito recibirla porque uno sube contenido en YouTube. Aparte que uno gana, ¿verdad? En YouTube, cuando las reproducciones uno va ganando dinero, pero el hecho de llegar a esa cifra, es como un punto en el que decís todo el trabajo está valiendo la pena, y verla ahí colgada o verla ahí colocada en tu espacio de trabajo es como una satisfacción que te dan. No te dan dinero ahí en la placa, pero te sentís una gran satisfacción de saber, bueno, lo logré, porque es posible. Si otros lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, lo logré, y eso me motiva a seguir creando contenido. Y ver su nombre también en ese reconocimiento. Ver el nombre, que era lo que tanto quería yo, ver ahí Xochitl Rodríguez en la placa. Sí se pudo, digo yo, a pesar de que hay personas, José, que son negativas, que no confían en uno o que no creen que uno lo puede llegar a lograr, pero ver que uno sí puede es emocionante. ¿Cuál ha sido el secreto, cree usted, para ese crecimiento? Ya nos ha contado una parte, pero en su experiencia cree mucho que tiene que ver también, Xochitl, la persistencia, del mantenerse uno también confiado en que llegarán todos esos logros, porque hay personas que comienzan a crear contenido y luego no ven el crecimiento esperado y dejan los proyectos. Sí, fíjese que yo en su momento lo pude haber dejado, Nelson, porque yo al inicio no tenía muchas vistas. Y mire, yo para llegar a los 1000 íbamos a cuentagotas. Yo me acuerdo, 998, y me dejaban de seguir 2, me dejaban de seguir 3. Eso pasa. Sí, pasa mucho. Y me seguían 5 y me dejaban de seguir 7, y así, ¿verdad? Y entonces nos costó llegar a los 1000. Y que era la meta, esa era la primera meta para monetizar, los 1000. Ya después vimos más allá y dijimos, bueno, ahora lo que quiero es la placa, porque ya en su momento, bueno, después de llegar a los 1000, las horas de reproducción, llegar a las horas de reproducción y así. Una vez llegando a las horas de reproducción, bueno, ahora la meta sube y son los 100,000. Y yo miraba esa distancia, Nelson, enorme, de los 1000 a los 100,000, los miraba que no lo iba a lograr. Se lo digo honestamente, yo decía, no, esto de aquí a saber a cuándo lo voy a lograr, decía yo. Pero sí, la clave es eso, Nelson, la persistencia, porque yo le digo, en ese tiempo yo subía todos los días 2, 3 o a veces hasta 4 shorts, porque eso fue lo que me ayudó a crecer mucho a mí, los shorts. Sí subía contenido largo, pero el contenido largo lo subía una vez a la semana, porque también es que no sé, como que nadie sabe exactamente cómo es el algoritmo de YouTube con el tema de los videos largos. O sea, yo he visto varios videos y nadie da una respuesta concreta de cómo es que te recomienda YouTube tus videos largos. Y a veces algunos dicen que los videos largos no puedes estar subiendo 2 o 3 a la semana porque más bien uno te lo deja de dar a conocer YouTube, algo así. Entonces, los videos largos sí solo he dejado 1 a la semana. A veces subo 1 cada 2 semanas y así porque llevan más trabajo. Pero lo que sí me he enfocado más en los shorts. Y eso me ayudó mucho a crecer y también me ha ayudado a monetizar. Entonces, yo lo que les digo es, no se desanimen cuando miren que un video no resulta, porque sí, hay temas que a la gente no le interesan, definitivamente no le gustan. Entonces, no te lo miran, pero entonces busca cuál es el tema que a la gente le gusta. Como les digo, yo probé varias cosas. Bueno, como yo soy periodista, dije, y yo tengo experiencia en esto, en lo de las noticias, voy a hacer, y probé, pero no le gusta a la gente. O sea, por mucho que yo tenga experiencia en eso y que sean temas de interés, temas importantes, pero si no le gusta a la gente, no lo consume, pues, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, tampoco tirarte a lo chabacán, a que solo hay, porque esto es lo que le gusta a la gente, voy a hacer esto, el ridículo. No, para mí, eso no va conmigo, hacer el ridículo, ¿verdad? Sí he hecho uno que otro baile, pero tampoco no me voy a lo ridículo, pues.
Entonces, yo creo que eso es lo importante, la constancia. Entonces, yo subía, les digo, 2, 3, a veces hasta 4 shorts y eso me ayudó mucho. Y temas de interés para poder llegar a más personas. Y sobre todo, creo yo también en lo personal, un contenido que le guste al creador, porque si no le gusta, también probablemente lo deje en un par de meses. ¿Por qué? Porque no tendrá quizá el crecimiento que él espera, y al no ver ese crecimiento, pues también lo dejará, y a raíz de que no le guste, pues le importa poco dejarlo tirado. Sí, y es que como todo lo que hacemos en la vida, Nelson, si a nosotros no nos gusta un trabajo, vamos a ir de mala gana a hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, si te vas a meter a YouTube, crea contenido de algo que te guste, que te apasione. Por eso yo me siento satisfecha con lo que estoy haciendo porque el contenido que estoy creando me gusta, porque me gusta contar lo que está pasando, porque esa es mi carrera. Yo veo una noticia, por ejemplo, de Luis Miguel, de que con eso de los conciertos, de que decían que era un doble y todo, porque como eso es lo que yo subo, contenido de farándula, parte de mi vida en España, entonces yo vi el tema de Luis Miguel, que por cierto fue mi esposo que me dijo, porque él me ayuda mucho en ese aspecto. Entonces me manda, mira, que dicen de que Luis Miguel es un doble, en serio. Me lo manda, inmediatamente me empapo más del tema y entonces ya creo yo una nota. Es como crear una nota en el periodismo, pues, o sea, yo busco las reacciones, busco lo que están diciendo y todo, entonces yo redacto, yo locuto la información y le pongo la imagen y todo. Entonces, hago algo que me gusta, con un tema que también me gusta porque es farándula, pues, o sea, son artistas que conozco, me gusta y disfruto hacerlo y al final no se me vuelve algo complicado porque me siento bien haciéndolo. Entonces eso es lo que tienen que hacer, buscar un tema que les guste y no tener que estar, ay no, tengo que hacer un video, ay no, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo subo? ¿Y qué? No, tienen que buscar algo que les guste para poder sentirse satisfechos, pues. Y hablando de ese tema en particular de Luis Miguel, y según la información que recabó y a título personal, ¿sí era un clon? Pues mire, todo apunta a que él sí ha tenido dobles en los conciertos. Todo apunta a que sí. Porque incluso algunos dobles dicen que sí, ellos lo han suplantado en algunos conciertos. Incluso hubo un video hace poco de una señora que alcanzó los 300 conciertos en México con él. Bueno, ha ido a varios países, pero en México alcanzó los 300 conciertos y él dijo, Luis Miguel dijo cuando estaba la señora ahí, creo que ella ha estado en más conciertos míos que yo. Entonces, ¿ahí qué le dice? Ahí dio una pista. Ahí dio una pista, sí. Entonces, pero al final, pues, no se sabe, pero se supone que sí. Como que ahora, yo sí vi el video, Xochitl, pero yo no creo en lo particular que sea un clon, porque digo yo, para que tenga esos movimientos y esa voz que tiene Luis Miguel, realmente tendría que ser un buen clon para que haya sido un clon el que se presentó en Argentina, creo que fue, donde surge también todo este tema. Yo en lo personal pienso que no, que sí ha usado quizá en otros eventos tal vez, pero en cuanto a ese concierto, no. Y otra cosa también es que Luis Miguel es un artista que no se deja ver mucho. Y cuando usted lo viene a ver transformado. E incluso lo he visto yo en un cierto tiempo que estuvo en sobrepeso. Uh-huh. Entonces usted se lleva esas sorpresas. ¿Será o no será? Dice usted, porque le parece algo extraño, porque se pierde por mucho tiempo de las cámaras. Posteriormente, cuando el tipo reaparece, pues ya no sigue siendo el mismo que usted vio quizá 4 años atrás. Sí, y es que eso fue lo que causó gran revuelo. Pero igual que usted, Nelson, yo creo que no, que será él, porque sí, o sea, la voz es inigualable, pues. Entonces yo creo que sí, a veces la gente exagera, Nelson. A veces la gente de una cosita hace un gran show, ¿verdad? Entonces, pero al final eso es lo que nos beneficia a nosotros, los creadores de contenido, porque de ese tema un montón han sacado videos de eso, pues. Entonces la gente quiere saber más, quiere darse cuenta de qué está pasando. Entonces eso es lo que uno tiene que aprovechar, ese tipo de temas, para poder, contarle a la gente.
y sacarlos de dudas, y eso es lo que llama la atención. A mí no me gusta crear contenido de mentiras, porque yo he visto videos que a mí como yo creo ese tipo de contenidos, a mí me salen recomendaciones, por ejemplo, de cosas inventadas, de que, por ejemplo, qué sé yo, por decirle algo ahorita, porque no me acuerdo exactamente qué, pero por decirle algo, Clara Chía está embarazada, y tal vez es porque sale en una pose toda así, y que es algo que están inventando solo para llamar la atención del público. Eso no lo hago yo. O sea, a mí me gusta crear contenido, pero con algo que tenga base, pues. O decir, dicen de que es un doble, pero o sea, contar por qué están diciendo que es un doble, pero no llamar la atención del espectador con mentiras. Eso sí que no me gusta. Al final también las personas ya van considerando su contenido y dicen, bueno, esta persona ya está haciendo contenido que no es real. Y incluso hay personas que dejan de seguir también ese tipo de contenidos al darse cuenta que esos creadores pues lo hacen a base de mentiras también. Así es, sí. ¿Qué sigue entonces para su vida? Bueno, por el momento seguir creando contenido, seguir generando con mis redes sociales, porque también estoy generando en Facebook, ya estoy monetizando también mi cuenta nueva de Facebook. Donde también subo contenido de farándula, y también tengo una cuenta en Facebook donde cuento mi vida en España junto con mi familia. Y eso, seguir generando, vamos por la placa del millón también, poco a poco. El próximo paso es ese. Sí, el próximo paso, poco a poco, porque ahora veo la gran diferencia de 100,000 a 1,000,000, sí, ya se ve también, ¿verdad? Bueno, pero así lo veía cuando tenía 1,000. Sí, sí, sí. Porque reproducir esos 1,000 en 100, sí, uno lo ve difícil. Lo ve difícil, pero todo es posible, así que vamos a trabajar por eso y pues seguir disfrutando en familia, Nelson. Al final nosotros estamos aquí en este país que no es el nuestro, que nos han adoptado y que nos han recibido muy bien, pero que tenemos que hacer nuestra vida, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es disfrutar. Con mi familia nos hemos propuesto, bueno, si estamos aquí, vamos a hacer que esto valga la pena, y lo que queremos como meta también es conocer los mayores lugares posibles de España, los más bonitos que se ven en las fotos, para sentir que estamos aquí para disfrutar la vida y que eso vale la pena. Así que ese es nuestro objetivo también como familia, recorrer gran parte de España conociendo para disfrutar la vida. ¿Qué tipo de contenido se ve creando a futuro, Xochitl? Porque si bien es cierto, las generaciones van cambiando, y sobre todo también en cuanto a redes sociales sabemos que el contenido va variando. Hay contenido que llega a ser en algún momento pues ya no tan atractivo para la persona que lo consume. Usted en lo personal, ¿qué tipo de contenido se ve a futuro creando? Mire que lo he pensado y sí siento que tengo que enfocarme más, o sea, dedicarle más tiempo, porque ahorita con todo esto de mi vida como ama de casa, como trabajo en un empleo físico aquí en España, entonces siento que no le estoy dedicando el tiempo necesario a crear contenido, ¿verdad? Pero sí me gustaría mucho hacer más videos informativos sobre cosas, por ejemplo, cosas curiosas, de temas en general, temas de interés en general, como, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, en España hay lugares muy interesantes, ¿verdad? ¿Sabías que, por ejemplo, que en tal ciudad viven la mayoría de personas latinas? O crear ese tipo de contenido, pero más producido, más profesional. A eso aspiro a un futuro, a dedicarle más tiempo a eso, y si es posible llegar a vivir de las redes sociales, Nelson. Eso es lo que aspiro. ¿Y por qué no, Xochitl? Muchas personas lo han logrado, y sabemos que la monetización aquí en los países europeos es mejor que el estar en Honduras. Un canal que está en Honduras creando contenido nunca va a tener el mismo pago que a lo que tienen tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y por qué ustedes no podrían vivir de redes sociales? Ya va avanzando, creo yo, y es importante también lo que le ha llevado hasta este punto.
la persistencia también y el seguir creando contenido, aunque no vea el crecimiento a corto plazo, pero sí sabemos que posteriormente vienen todas esas recompensas, tanto como el dinero, como los reconocimientos por parte de YouTube. Así es, esa es la meta, seguir avanzando, preparándome. Ya me estoy ahí reforzando con todo el equipo, así como usted que está aquí ya bien armado. Y ahí vamos poco a poco, que comprando micrófonos, que la cámara, que profesionalizándonos más para dar un producto de calidad y que la gente nos consuma los videos, pero que no sea algo así como que muy improvisado, sino que más preparado. Eso es lo que aspiro a futuro. De todas formas, ya tiene camarógrafo también. Sí, claro. Esa es la ventaja con la que corre. Sí, él siempre me está apoyando, sí. Y en cuanto a su vida familiar, ¿cómo ve el futuro aquí en España? Me veo disfrutando, viajando, conociendo, para aprovechar que estamos en Europa, ¿verdad? No cualquiera vive en Europa. Yo creo que muchas personas a veces cuando estamos en Latinoamérica aspiramos a venir a Europa. Entonces, eso es lo que quiero, ya que estamos aquí, aprovechar, disfrutar y no solo pensar en trabajo, sino que disfrutar en familia, conocer lugares, pasarla bien al final de todo eso. Ya para finalizar, Xóchitl, ¿algún mensaje que quiera decirle a alguien o transmitirle también a las personas que nos están viendo? Pues yo les diría que sean agradecidos siempre, como decía Nelson en un momento en la entrevista, eso es del libro El Secreto, pues sí, me estoy leyendo El Secreto, ya me leí La Magia y son libros que te dejan una gran enseñanza, ser agradecido, decir siempre gracias, gracias, gracias por todo, porque si te levantás ya es una gran bendición que tenés, si abrís los ojos, si tenés la oportunidad de caminar a tu trabajo, si tenés un trabajo es un motivo para dar gracias, si no tenés uno pero estás en tu casa con un techo ya es un motivo para dar gracias, si tenés a tu familia ahí a tu lado es un motivo para dar gracias, si no la tenés pero la tenés del otro lado del teléfono, o sea, no la tenés en físico a tu familia, pero te están escuchando por teléfono, los podés ver por videollamada, ya es un motivo para dar gracias porque están ahí con vos. Y yo siempre, pues, creo que el ser agradecido, Nelson, nos trae más bendiciones. Abre muchas puertas. Y dicen que si das gracias por algo, te da más motivos para ser más agradecido. Entonces siempre las gracias te van a traer más bendiciones. Así que es el mensaje que yo les daría. Sean agradecidos por todo, que eso les va a abrir muchas puertas y les va a permitir darse cuenta de que todo en esta vida vale la pena y que pues hay que seguir para adelante por más obstáculos que tengamos. El mensaje para esa persona que está ahí siempre apoyándola también en sus proyectos, hablo de su esposo, ¿cuál sería? Gracias, también gracias por todo, porque me tiene paciencia, porque... ¿Mucha o poca? Mucha, sí, mucha, me tiene mucha paciencia, porque siempre me apoya en todo lo que le digo que yo quiero, que quisiera tener, lograr o algo. Siempre me apoya y a veces, aunque yo creo que no me pone atención en algo que le digo, al final me doy cuenta que sí, porque tal vez le digo, ay, mira que me gustó tal cosa y la quiero y qué sé yo, y allá con el tiempo que me lo regala. Entonces, él siempre está apoyándome en todo, súper paciente, algo que yo no lo soy, no soy nada paciente, él es súper paciente. Y así que muchísimas gracias por siempre, por ser mi apoyo en todo momento y por ser el mejor papá, porque Mía Valentina no puede tener un mejor papá que él. Es súper, súper dedicado a ella y a su familia. Así que eso, gracias. El mensaje para su hija. Pues a mi niña que me tenga paciencia. No, a mi niña que también gracias porque, ay, no sé, porque a veces tal vez no soy la mejor mamá porque no estoy siempre, pero que la amo mucho y que trabaje duro por sus sueños porque todo lo puede lograr y que eso es lo que yo quiero, ser un ejemplo para ella de que todo trabajo tiene su recompensa
Y aunque quizá no estoy con ella para jugar cuando ella quiere jugar, que quiere que yo juegue con ella, pero siempre voy a estar cuando me necesite, cuando me quiera contar algo. Eso. ¿Se ve volviendo a Honduras, Xochitl? Sí, quisiera ir de nuevo. Quiero ir. No sé si a vivir de nuevo, pero sí quiero ir a Honduras. Extraño mucho mi país. Y sí, tal vez en un futuro. No sé cuánto tiempo, pero sí quiero ir. Le preguntaba también porque sabemos que hay muchas personas, hondureños, que a raíz de las malas experiencias que han tenido allá en nuestro país, pues ya no quieren regresar, pero en su caso sí quieren. Sí, no, yo sí. Yo sí quiero regresar a mi país y yo no digo que nunca voy a volver a ir a vivir allá. Yo creo que si se dan las posibilidades, yo creo que sí. O sea, quiero ir a visitar mi país y yo creo que sí, tal vez en un futuro, no sé cuánto tiempo, pero sí me iría de nuevo a vivir. No quiero pasar por alto también, hemos hablado muy poco de ellos en este podcast, pero no quiero pasar por alto si tiene algo que decirle a sus padres. Bueno, a mi mami que es una guerrera, ella tiene cáncer ahorita y está pasando este proceso y no se imagina el ejemplo de vida que nos ha dado Nelson. Ella, a pesar de que a veces uno cuando la ve uno sabe que quizá la está pasando mal, pero ella no se queja para nada. Ella, todo el proceso que ha pasado, ella ha sido una mujer tan valiente. Así que también gracias, mami, por ese ejemplo que nos está dando, porque siempre ha sido así ella, de todos los problemas que ha tenido en su vida, ella siempre se levanta, ella trata de salir adelante siempre. Y bueno, por ella estamos aquí, porque ella fue la primera que se vino aquí a España. Y decirle eso, que gracias por todo, porque siempre ha sido una mamá tan amorosa. Ella siempre está pendiente de sus hijas, ella siempre nos está llamando, siempre nos pregunta cómo estamos, a pesar de que ella quizá esté mal en ese momento. Es tan desprendida de sus cosas, ella comparte con sus hijas todo lo que tiene. Entonces, eso, gracias, mami, la amo mucho. A mi papi también, gracias porque nos dio la mejor infancia, porque nos dio la mejor adolescencia con mis hermanas. También porque siempre está ahí para nosotras, porque siempre nos apoya, siempre tiene también palabras de aliento, siempre nos ha impulsado a que cumplamos nuestros sueños y pues gracias a ellos estoy donde estoy también, porque ellos siempre me apoyaron en todo. Cuando yo les dije que quería estudiar comunicaciones, ellos me apoyaron en todo. Mi papi también siempre pasa compartiendo mis videos con sus amigos. Gracias a ellos he crecido también en redes, así que muchísimas gracias por todo. Bueno, de mi parte, agradecerle a Xochitl también. Me siento muy feliz, muy contento de tenerle hoy en día aquí en un podcast, sabiendo que le conozco de hace unos años ya también y que incluso trabajamos en las dificultosas calles de allá de San Pedro Sula también. Trabajamos en el ambiente periodístico y para mí es muy grato recibirle aquí en el podcast y saber cómo ha ido esa evolución de su vida, de todo lo profesional que nos ha comentado, incluso parte de su vida familiar y verla hoy en día también en ese crecimiento que está teniendo en redes sociales. Gracias, Nelson, de verdad que ha sido un gusto estar aquí y pues a usted también lo felicito por todo lo que ha logrado, porque sé que ha trabajado duro y yo sé también que no es fácil. Cada cosa que ustedes ven en este podcast, desde el micrófono, desde el tema de la edición, todo lleva un proceso que Nelson también ha tenido que alcanzar poco a poco y eso es de admirar porque ha sido perseverante
Y muchísimas gracias, Nelson, por este espacio que ha tenido también para dar a conocer un poco de mi historia, porque valoro eso, el hecho de que me apoye en ese aspecto, porque me felicitó desde el momento que se dio cuenta de que recibí mi placa. Y para mí eso me llena también, el hecho de que me digan felicidades, Xochitl, por tu logro también es una gran satisfacción. Y le agradezco mucho, Nelson, le deseo muchísimos éxitos a usted también aquí y bueno, a ver, tal vez nos vemos de nuevo en San Pedro Sula en algún momento, en algún día, que uno deja su tierra, pero con la esperanza de regresar algún día. Así que muchas gracias por este espacio y a la orden siempre. Muchas gracias, Xochitl. Dejaré las redes sociales también de ella en la caja de descripción. Además estará su canal de YouTube para que vayan también a visitarlo, vayan a ver el contenido que ella también realiza y aparte que se suscriban. Me despido, mi nombre es Nelson Melgar, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast.